Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche preciosa, Señor, que tú nos regalas, nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Señor, por tu amor, agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Agradecidos, Señor, por esa salvación tan grande, por tu muerte, por tu resurrección, Señor, por tu presencia en nosotros, Señor. Reconocemos delante de ti, Señor, que eres el soberano Dios del universo, Señor, que eres la majestad del cielo, que eres el Dios que es santo, 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 Señor. En esta noche, Señor, reconocemos también, Señor, que somos pecadores, que fallamos, que te ofendemos, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Que sea tu precioso y santo Espíritu en esta noche, Señor, iluminándonos, dándonos sabiduría, entendimiento conforme a tu palabra. Bendice a mis hermanos en esta noche, bendice a su familia, Señor. Solo queremos, Señor, cada día seguir conociendo de ti, que es de lo que se trata la vida eterna, Señor. Que tú continúes derramando tu abundante gracia, Señor, sobre tus siervos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por una noche más, un lunes más que tú nos permites, Señor, estar reunidos, Señor. Y nuevamente, Señor, que en todo seas tú glorificado en esta noche, Señor. Líbranos de hacer algo en nuestros propios medios, Señor. Que todo sea obrado por ti, Señor, por tu divina gracia, Señor. Y todo esto te lo pedimos, amado Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien, entonces familia, eh, recordemos que venimos estudiando acerca de, bueno, le damos la bienvenida a doña Elisa. Buenas noches, doña Elisa, que el Señor le bendiga. Buenas noches. Así es, familia. Entonces, hemos venido estudiando, estamos estudiando acerca de la oración del creyente, y estamos estudiando acerca de la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro. Y vimos ya en las secciones anteriores, en las lecciones anteriores, empezamos viendo, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahí es donde vamos a estar en esta noche. En venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa es la parte que vamos a estar estudiando. En los estudios pasados estudiamos el significado de la primera parte del Padre nuestro, ¿verdad? Entonces, como decíamos, hasta este momento hemos visto en la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo cómo nuestras oraciones, su enfoque debe dejar de girar en nosotros. Ahí es donde hemos estado. El enfoque de nuestra oración debe girar alrededor del Señor y no en nosotros. Ahora, en el Padre Nuestro, el Señor, y está el Padre Nuestro, lo encontramos en Mateo capítulo 6 versículo 10, y ahora el Señor dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y estas dos frases en esta oración modelo de Jesús, y es interesante, hermanos, aunque las repetimos con frecuencia, muchas veces no nos detenemos a pensar en lo que realmente estamos diciendo. Decimos, venga tu reino, y después decimos, hágase tu voluntad, pero realmente, aquí la pregunta es, ¿realmente entendemos lo que estamos pidiendo? ¿Realmente lo entendemos? Porque cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo, oigan lo que estamos diciendo, Señor, que tú gobiernes. Señor, que tú gobiernes. Y cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, que tu voluntad gobierne mi vida. Entonces estas dos peticiones, hermanos, están profundamente conectadas con venga tu reino. Habla del gobierno de Dios. Por eso siempre hemos hablado, hermanos, que no es suficiente, no es suficiente, digamos, cuando nosotros decimos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, en su persona, incluso que sabemos que es cierto, afirmamos que todo eso es cierto, si nosotros no estamos sometidos a su señorío, si nosotros no aceptamos su gobierno. Hágase tu voluntad,
habla de nuestra rendición a ese gobierno. Primeramente decimos, Señor, reina en nosotros. Y después, Señor, gobierna mi corazón. Porque no tiene sentido, hermanos, pedir que venga el reino de Dios si nosotros estamos insistiendo en gobernar nuestra propia vida. No tiene ningún sentido. Jesús nos habla que pidamos que venga su reino. Y esta petición, hermanos, tiene una profundidad enorme, porque la Biblia nos presenta una realidad. Dios es rey y todo rey tiene un reino. Él, nuevamente, Dios no está aquí, hermanos, tratando o intentando convertirse en rey. No está esperando que algún día alguien le dé permiso para gobernar. Él ya es rey. Dios reina. Él es el soberano. ¿Qué significa soberano? Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Él es el Señor. ¿Se acuerda cuando estudiamos? Él es el Curios. Él es el amo, el dueño, el soberano, el Dios mismo, el supremo gobernante. Eso es lo que significa Señor, eso es lo que significa Curios. Él tiene toda autoridad. El problema entonces no está en el trono. El problema está en nosotros y específicamente en nuestro corazón. Ahí es donde está el problema. Desde Génesis, en el capítulo 3, el ser humano ha querido, o sea que es el que en Génesis capítulo 3 relata la caída del hombre. El ser humano ha querido vivir como si pudiera gobernarse por sí mismo. Así es como hemos vivido. El pecado en el fondo, el pecado en el fondo, oigan, es una rebelión contra el gobierno de Dios. Eso es lo que es el pecado. Es como si dijéramos, Señor o Dios, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y eso es precisamente lo que vemos en el corazón humano. Dios dice, vamos a darle aquí a don Juan Carlos. Don Oscar, es que eso que usted acaba de mencionar, de que cuando el hombre peca le está diciendo a Dios, yo quiero hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Ajá, exactamente, Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. exactamente. Y que nosotros queremos las cosas al modo nuestro. Así Tan es. es así que cuando Dios les descubre el pecado, ni siquiera hicieron un intento por arrepentirse y no, que más bien se echaron la culpa el uno al otro y que Se la serpiente me escondieron. dijo, que la mujer que me diste, o sea, no les importó en pocas palabras, Exacto, y que ellos exacto, querían hacer lo que les diera la gana, entonces, y sí tiene mucho sentido, el pecado nos lleva a eso, a exactamente. querer Estar en gobernar, contra del estar gobierno en de contra Dios. de Dios, exactamente. Así es. Y es curioso que la persona cuando está, digamos, muy metida en el pecado, eh, o sea, no entiende razones de nada. No, porque está ciego, Sí, es que no entiende muerto. razones de absolutamente nada. Ujú, O sea, se le habla y se le dice y se le dice y es como hablarle a una pared. Es curiosísimo eso, ¿no? ujú, ujú, exactamente. O sea, Así es. vea la fuerza que tiene el pecado en la vida de un ser humano, ¿ah? Es que ayer lo veíamos precisamente. Es una ley, es un poder, es un poder. El pecado es un poder. Usted no puede dejar de pecar. Usted necesita un poder más grande que rompa ese poder. Y eso solo puede ser el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo único. Sí, sí, lo Usted único que necesita puede desatar esas cadenas, por llamarlo de nada alguna más, manera. exactamente. El poder del pecado y el poder del reino de las tinieblas sobre la vida del pecador solo pueden ser rotas por el poder de Dios en Cristo Jesús, en la persona de Cristo. Era lo que veíamos ayer precisamente Sí, 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 no es cierto. así es. Gracias. Con mucho gusto. Dios dice entonces, ¿qué dice Dios?
vengan por este camino, vengan por este camino. ¿Y nosotros qué decimos? No, queremos ir por allá. Dios llega y nos dice, debes perdonar. ¿Y nosotros qué decimos? Yo no quiero perdonar. Dios nos dice, arrepiéntete. ¿Y nosotros qué decimos? Pero yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo, lo que estaba hablando ahorita Juan Carlos. Dios dice, confía en mí. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Señor, déjame controlar, yo puedo tener el control. Dios dice, espera. ¿Y nosotros qué decimos? Es que yo lo quiero ya. Yo lo quiero ya. Lo quiero ahora. Dios dice, mi voluntad. ¿Y nosotros qué decimos? La mía. Eso somos nosotros, hermanos. Eso somos nosotros. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar, venga tu reino, nos está llevando directamente al centro del problema humano. ¿Se acuerda que ayer hacíamos esta pregunta? ¿Quién realmente gobierna tu corazón? ¿Quién es quien realmente gobierna tu corazón? Porque todo ser humano es esclavo de alguien. O somos esclavos de Satanás o somos esclavos del Señor. Pero cuando nosotros somos esclavos de Dios, digámoslo así, somos verdaderamente libres. Es cuando realmente somos verdaderamente libres. Observemos que el reino de Dios no comienza con un territorio, comienza con un rey. Cuando pensamos en un reino, normalmente pensamos en un territorio, una nación, una frontera, un palacio, pero el reino de Dios es mucho más profundo. El reino de Dios habla del gobierno de Dios, donde Dios reina. Donde Dios reina, allí está su reino. Por eso Jesús vino anunciando, ¿qué dice Marcos capítulo 1, versículo 15? Marcos 1, 15. Ahí pongamos a don Edwin. Don Edwin, buenas noches. Marcos 1, 15. Buenas noches, vamos a buscar a Marcos 1:15. Ah, correcto. Y ¿Qué nos dice? feliz cumpleaños para don Edwin. Ah, don Edwin, Gracias, así es. gracias, Sí, Felicidades, don gracias. Edwin. que Dios le Eso, regale muchísimos años más. y igualmente a ustedes también, gracias, muy amable. Gracias, gracias. 1:15, Felicidades, ¿ah? don Edwin, felicidades, Dios le bendiga. Gracias, gracias, Ajá. gracias. Bendiciones para ustedes. 1:15, aquí lo tengo. Dice Ajá. así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Vean lo que dice. Las primeras palabras de Jesús en su ministerio público. Estas son las primeras palabras de Jesús una vez que él inicia su ministerio terrenal. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que ha sucedido en la vida de cada uno de nosotros. El reino de Dios ha venido a nosotros y vino con un rey, con nuestro Señor en nosotros. Arrepentidos y creed. Entonces, hermanos, vean qué interesante. Vean la conexión. Un reino, arrepentimiento, evangelio. O sea, hay tres palabras ahí, digamos, vinculadas. Reino, el reino de Dios, arrepentimiento, debe haber un cambio de mente, creed en el evangelio. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque ha llegado el rey. Porque ha llegado el rey. Y cuando el rey llega, los rebeldes deben abandonar su rebelión. Muy importante. El evangelio no es simplemente Jesús puede ayudarte a vivir mejor. No. El evangelio anuncia que el rey ha venido y ese rey es Cristo y él ha venido a buscar a pecadores. Y aquí encontramos, hermanos, algo maravilloso. El rey que vino a establecer su reino, vean que no vino primero con un ejército. Nuestro Señor Jesucristo no vino con un ejército.
Él no vino con una espada. Él no vino sentado en un trono de oro. ¿Cómo vino? En humildad. Nació en un pesebre. Vivió entre pecadores. Tocó leprosos. Se acercó a los rechazados. Comió con pecadores. Él perdonó, él sanó. Predicó, llamó al arrepentimiento. Y finalmente fue a la cruz. El rey fue rechazado, hermanos, por sus propios súbditos. Y ahí estaban judíos y gentiles. El rey fue coronado, pero con espinas. El rey recibió un cetro, pero para burlarse de él. Zacarías 9:9 dice don Juan Carlos, él entró en un pollino, no en un caballo como entraban los generales y los militares, en un pollino, en un burrito. El rey fue levantado, pero sobre una cruz. Y sobre su cabeza colocaron un letrero. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ellos querían burlarse, pero ellos estaban proclamando una verdad. Jesús es rey. Y la cruz no fue el fracaso del reino. Fue el camino mediante el cual Cristo redimió a su pueblo. Hermano, nuestro Señor Jesucristo no va a venir en su segunda venida igual como Él vino en su primera. Él viene ahora como el león de la tribu de Judá. La frase, venga tu reino, significa, como dijimos, Señor, reina en mí. Y aquí la oración modelo de Jesús, hermanos, comienza entonces a confrontarnos. Porque es fácil decir, Señor, venga tu reino. Pero la pregunta es, y aquí es donde, hermanos, tenemos que reflexionar, meditar. ¿Está reinando Cristo en mi vida? Porque podemos decir, hermano, nosotros muchas veces oramos y oramos muy bonito. Señor, ven y reina sobre las naciones. Así oraban los salmistas. No obstante, no le permitimos a Dios que reine sobre nuestro carácter. No le permitimos a Cristo que reine sobre nuestro carácter. Podemos pedir, Señor, transforma el mundo. Pero no queremos que transforme nuestro corazón. Podemos pedir, Señor, vea qué interesante, Señor, usa tu iglesia, pero no queremos servir en ella. Interesante, hermanos. Podemos pedir, Señor, salva a los pecadores. Yo he oído todas estas oraciones, las he oído, todas estas peticiones, muy lindas. Señor, salva a los pecadores, pero no queremos compartir el evangelio. Podemos pedir, Señor, haz tu voluntad. Pero cuando la voluntad de Dios contradice la nuestra, ¿qué pasa? Nos sentimos incómodos, nos molestamos, nos irritamos, sentimos una carga. Entonces, hermanos, debemos entender algo. No podemos pedir sinceramente, y aquí vean, ni siquiera el Padre Nuestro podemos orar. No podemos pedir sinceramente que venga el reino de Dios si no estamos dispuestos a someternos al Rey. Y cuando nos sometemos al Rey, nos sometemos a todos los decretos, mandatos, estatutos del Rey. Entonces, hermanos, el reino comienza dentro de nosotros, pero no termina allí. Cuando Cristo salva a una persona, y aquí viene el punto, cuando Cristo salva a una persona, hay algo que cambia. Antes vivía bajo el dominio del pecado y de las tinieblas, como hablábamos ahorita. Ahora comienza a vivir bajo el señorío de Cristo. Por eso yo no concibo que una persona me diga que está rendida a Cristo, o sea, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y Cristo la dejó exactamente igual a como era antes. Eso no existe, hermanos. Algo cambia.
Algo cambia. Antes esa persona decía, yo hago lo que quiera, pero ahora aprende a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Antes, ¿cómo decíamos? No se metan conmigo, el cuerpo es mío, es mi cuerpo. Ahora mi cuerpo pertenece a Cristo. Ahora mi cuerpo es santuario del Espíritu Santo, templo del Espíritu. Antes, ¿qué decíamos? El dinero es mío. Ahora, ¿qué decimos? Señor, ya lo entendí. Todo te pertenece a ti, Señor. Todo es tuyo. Todo es tuyo. La plata y el oro, todo te pertenece, Señor. ¿Qué decíamos antes? Es mi tiempo. Oiga, todo era mi tiempo. Ahora, ¿qué decimos? Oh, Señor, ayúdame a usar mi tiempo, Señor, que sea todo para tu gloria y para tu honra. Eso es, hermanos, rendirnos al Rey. Antes, ¿qué decíamos? Es mi futuro es mío. Ahora, mi futuro está en las manos del Señor. Digamos, en aquel que controla el futuro. Eso es el reino de Dios entrando en nuestra vida. Venga tu reino. También significa, Señor, salva a otros. Eso es lo que significa, Señor, que tu reino venga. Señor, salva a otros. Y esta petición, hermanos, no es egoísta. Cuando oramos, venga tu reino, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que más personas conozcan a Cristo, proclamando su evangelio. El evangelio son las buenas noticias. Estamos diciendo, Señor, salva pecadores, abre corazones, convierte vidas, levanta obreros, envía predicadores. Usa tu iglesia, extiende tu evangelio. Por eso, hermanos, y aquí viene el punto, la oración y la evangelización están profundamente conectadas. ¿Qué iba a hacer Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo en Filipos? Estaba evangelizando. Así fue como él se encontró con Lidia. Iba él a la oración donde estaban las mujeres. Y ahora, ¿cómo se encontró con la esclava que vimos ayer? Iban a orar otra vez. Entonces, la oración está conectada con la evangelización. La evangelización, hermanos, no es un tema que solo le concierne a los pastores, a toda la iglesia. A toda la iglesia. Una iglesia que realmente ora, venga tu reino. Si realmente estamos orando, Señor, que tu reino venga, no puede quedar indiferente ante los perdidos. No, porque, y aquí viene, hermanos, una frase bien bonita. Porque el corazón que realmente ama al rey, también ama aquello que el rey ama, aquello que al rey le importa. El rey dio su vida por los pecadores, él ama a los pecadores. Y si nosotros decimos que amamos al rey, debemos amar lo que el rey nuestro ama. Y él ama las almas. Venga tu reino, hermanos, también, digámoslo así, es una oración por el regreso de Cristo. El reino ya ha llegado, pero todavía estamos esperando la manifestación plena. ¿Cuándo va a ser eso? Su segunda venida. Cristo ya reina, pero todavía estamos esperando aquel día cuando todo ojo le verá. Ya somos ciudadanos del reino, dice Pablo, pero todavía vivimos, hermanos, en un mundo marcado por el pecado. Ya tenemos la salvación, pero todavía estamos esperando la redención final. ¿La redención final de qué? Estamos esperando de nuestro cuerpo. Eso es lo que nos dice Pablo.
Todavía estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué redimió el Señor? Nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso la iglesia clama, ven Señor Jesús. Cuando oramos, venga tu reino. Cuando oramos, venga tu reino, estamos mirando hacia el día en que Cristo regresará. La pregunta aquí es, hermanos, ¿siente anhelo? ¿Tú amas el regreso de Cristo? ¿Sientes anhelo por el regreso de Cristo? Él va a regresar. Y ese día, hermanos, ya no habrá discusión sobre quién es el rey. Ya no habrá debate, no habrá oposición, no habrá rebelión. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 nos dice eso. Por eso, hermanos, esta Don oración, Oscar, sí, Señor, dígame, Juan Carlos. una consulta con ese pasaje que usted está tocando. Sí. Ujú. Digamos, en el caso de nosotros los cristianos, nosotros hemos confesado que Jesús es nuestro Señor. Ajá. Nosotros lo hemos confesado y lo seguimos a Él, ¿verdad? Pero ese día, cuando llegue ese día, ¿a quién se está refiriendo exactamente? A los Sí, vivos, a los que estén vivos, sí, digamos, recuérdese que nosotros venimos con él. ¿sí? Entonces, a los que Nosotros estén venimos vivos, con él. Su esposa viene con él. Entonces no se está refiriendo a nosotros. De hecho, vamos a estar postrados delante de él. Pero ¿sí? nosotros venimos con él, somos su esposa. Aquí se está refiriendo a todos aquellos que ya nosotros estudiamos, cuando estudiamos los juicios de Dios de Apocalipsis, todos aquellos que siguen blasfemando en contra de él, que aún con todos los juicios seguían blasfemando, todos ellos van a doblar sus rodillas y a confesar que Él es el Señor. Y además viene juicio, además viene juicio. Y no solo estamos hablando de toda Incluso, criatura. incluso, ¿Sí? don Oscar, aquí dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí El- ya especificó todo. Así es, toda rodilla, todo el universo postrado delante del Señor. Todo. No, está correctísimo, ¿verdad? Ujú. Pero en ese contexto, el juicio de las ovejas y los cabritos. Ajá. Es que Yo me recuérdese. imagino que los cabritos lo van a confesar como Señor. Ah, sí, pero no, pero es que vamos a poner un caso. Ya el que lo confiesen como Señor, ya no hay, ahí ya no hay opción. Ya ahí, digamos, ellos ya escogieron. Eso es como decir, no hay duda de que había un Señor, no hay duda, aquí está Ah, el ok, Señor, ok, no ok, hay duda de que ok, había un ok. Señor. Ese es el punto, no hay duda de que Ese es había un el Señor. punto. Hay mucha gente, mire, todavía, yo un día de esto estuve conversando con alguien por ahí. Y digámoslo así, mucha gente está esperando esa manifestación final. Hay gente que lo está esperando. O sea, la gente está esperando ver a Jesús descender para arrepentirse. Ya no hay tiempo. Ya Ah, no, ya se correcto. acabó. Ya se Es igual que acabó. los fariseos que le Es, decían, baja de la cruz y creeremos eso, en ti. eso. Ya no hay tiempo. No, no, no. Es ahorita. Es ahorita. En el caso de nosotros lo hemos confesado ahorita y estamos postrados delante de Él ahorita. El reino de Dios ha venido a nosotros. Ya nosotros estamos en el reino de Dios, viviendo en el reino de Dios. Eso Ah, era lo precioso, ¿verdad? sí, claro, es que es bueno discutir esas cosas porque de ahí uno a través de la vida ha escuchado a mucha gente decir cosas, ¿verdad? Mm, Y, y por eso es bueno de discutirlo, ¿verdad? Porque los contextos en las escrituras, a la gente no le gusta ver el contexto de lo que está hablando, ¿verdad? Ah, mm. un versículo y ya empiezan a decir un regalo de cosas, ¿verdad? Ah, Y el contexto es más amplio, ¿verdad? La Biblia es como un rompecabezas, que hay que mm. agarrar de aquí, hay que agarrar de allá para poder entender digamos, una profecía, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Exacto. Es contextos anteriores y posteriores. Es que decía un predicador que la palabra, que la revelación de Dios es progresiva. Es progresiva. Imagínense que nos hubiéramos quedado solo con los 5 libros
del Exacto, Antiguo Testamento, exacto. ¿no? Y siguió habiendo revelación y revelación. Así es. Y eso es lo que le pasa a los judíos. Los judíos se quedaron con el Antiguo Testamento y para ellos hasta ahí llega todo. Ajá, exacto, exacto. No tienen Pero el vea Nuevo qué interesante, Testamento. ¿se acuerda que cuando estudiamos nosotros, el domingo aquel que estudiamos, cuando el Señor abre el corazón de Lidia, nosotros estudiamos cómo Dios venía añadiendo revelación? Primero su revelación natural, después su revelación en la conciencia a través de la ley escrita en nuestros corazones. Después Lidia estuvo en la comunidad judía de Tiatira, entonces que era como para nosotros estar en la iglesia católica recibiendo destellos de luz, digamos, del Mesías que iba a venir, y ella venía respondiendo a esa revelación, ella venía respondiendo a esa revelación. Cuando Pablo llega a la orilla del río con estas mujeres, ella está lista para Dios abrir su corazón, ella venía respondiendo a la revelación. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente que está recibiendo la revelación, las diferentes formas como Dios se revela, y las rechaza esa revelación. Dios no le va a proclamar el evangelio a una persona que rechaza continuamente su revelación, la forma como él se le viene revelando a su vida. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde uno tiene que ver este asunto, ¿verdad? Perfecto, Entonces, hermanos, gracias. con gusto. Entonces, esta oración, hermanos, también es una oración de esperanza. Estamos diciendo, Señor, acelera el día de tu venida. Pero recuerden, nosotros muchas veces oramos, Señor, acelera el día de tu venida, y no estamos preocupados por nuestra familia. A mí me da temor eso, hermano. Yo tiemblo. Porque yo quiero que Él venga, yo quiero que Él regrese, yo estoy anhelando su regreso. Pero también tengo familia a la que amo. Y hay muchos que tal vez no están preocupados por sus propias familias, por sus propios seres queridos. No están proclamándole la verdad, no están estorbando su camino. Y cuando nosotros decimos, Señor, tú sabes que anhelo tu venida, anhelo tu regreso, deseo ver tu rostro, yo estoy pidiendo que Él venga, digámoslo así. Y cuando Él venga, ya nosotros sabemos que lo que viene es juicio. Lo que viene es juicio, viene la tribulación, viene el juicio de las naciones. Entonces, hermanos, ¿a dónde nos lleva esto? A la necesidad ineludible de estar proclamando su verdad. A eso nos lleva, a que seamos intencionales. Entonces, el reino de Dios nos recuerda, hermanos, que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Eso es lo que nos recuerda. Vivimos aquí, sí, trabajamos aquí, criamos a nuestros hijos aquí, servimos aquí, pero no pertenecemos definitivamente a este mundo. No, Pablo lo dice. Vayan, por favor, a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, doña Mayela. Amén. Vean lo que nos dice Pablo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? O sea, recuérdense, estamos ya en el reino de Dios. Él nos está diciendo, ya levanten su vista, pongan su mira en las cosas de arriba, pongan su mente en las cosas de arriba. Dejen de estar haciendo, digámoslo así, su nido más cómodo. Ustedes no pertenecen a este mundo. Su ciudadanía ya está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y vea lo que dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué está hablando aquí? Lo que estamos hablando ahora. La redención de nuestros cuerpos. Él nos va a glorificar. A partir de ahí, hermanos, en ese momento, en ese preciso momento donde el Señor transforme
el cuerpo de la humillación nuestra, hermanos, ya no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber lágrima, no va a haber pecado. Hermanos, eso es lo que nosotros estamos esperando. Dice para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Un cuerpo semejante, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo semejante, no igual, semejante a la gloria de Él. Entonces, es precioso, es una esperanza preciosa. Por eso el cristiano, hermanos, vive con esperanza. No estamos construyendo nuestro reino personal. Estamos esperando el reino de nuestro rey. Y aquí aparece, hermanos, nuevamente una confrontación. ¿Estamos viviendo para el reino de Dios o para construir nuestro pequeño reino terrenal, personal? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para el reino de Dios o para construir nuestro pequeño reino personal? Esa es la pregunta. ¿Estamos construyendo para el reino de Dios o construyendo para que nuestro nido sea más confortable? Hermanos, porque aquí lo que nosotros tenemos es un nido. Esto no es nuestro hogar definitivo. Podemos, hermanos, pasar toda la vida construyendo mi casa. Voy a construir mi casa, mi carrera, mi reputación, mi comodidad, mi éxito, mi nombre, mi imagen, mi proyecto. Y al final descubrir que construimos un reino donde Cristo no era rey. Qué triste, hermanos, qué triste. O sea, como dicen, invertimos, echamos todos los huevos en la canasta equivocada. Ahora vamos a pasar a la segunda frase. Quedamos bien claritos con lo que significa venga a nosotros tu reino. Hermanos, tengan mucho cuidado cuando recemos el Padre Nuestro, cuando oremos el Padre Nuestro. Porque vean el significado profundo que tiene. Ya el Padre Nuestro, ya nosotros no lo vamos a poder volver a ver de la misma forma como lo veíamos antes. Cuando usted dice, venga a nosotros tu reino, vea el significado que tiene. Señor, venga tu gobierno, gobierna mi vida, venga tu reino a mí, Señor Rey. Te he aceptado como mi Rey, como mi Señor, como mi Dios. Y dice seguidamente, hágase tu voluntad. Rezamos el Padre Nuestro, pero no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. En todo. Es que no es en algunas cosas, es en todo. Entonces, después de decir, venga tu reino, Jesús entonces nos enseña a orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Observemos la conexión. Si Cristo es rey, entonces su voluntad debe gobernar. No podemos decir, Señor reina, y después, Señor reina, pero déjame gobernar mi vida. No funciona. No funciona. El reino de Dios y la voluntad de Dios van juntos. El reino de Dios y la voluntad de Dios van juntos. Donde Dios reina, ¿cuál es su voluntad? Obediencia. Donde Dios reina, ¿cuál es su voluntad? Obediencia. Por eso Jesús no nos enseña a pedir, hágase tu voluntad. Pero, por eso Jesús nos enseña a pedir, hágase tu voluntad. Ahora, una pregunta incómoda. ¿Realmente queremos la voluntad de Dios? Porque decirlo es fácil, pero vivirlo puede ser muy difícil. Muy difícil. Solo lo podemos vivir en el poder del Espíritu. Nada más, no podemos en nuestros propios medios, no. Solo podemos vivirlo en el poder del Espíritu, únicamente. Queremos la voluntad de Dios mientras coincida con la nuestra. Queremos que Dios bendiga nuestros planes.
Queremos que Dios apruebe nuestras decisiones. Queremos que Dios abra puertas. Queremos que Dios confirme nuestros deseos. Pero la verdadera oración dice, Señor, si mi voluntad y la tuya entran en conflicto, que se haga la tuya. Y ahí comienza la rendición. Ese es el punto, hermanos. ¿Qué decía Agustín de Hipona? Una frasecita muy bonita para aprendérsela. Si mis planes no son los tuyos, destrúyelos. Señor, destrúyelos. Nosotros, recuerden, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, no es mi enemigo. Hay gente que ve la voluntad de Dios como si fuera un enemigo. No, hermanos. A veces tenemos miedo de rendirnos a Dios. A veces pensamos, es que si le entrego completamente mi vida a Dios, quizá me mande algo que no quiero hacer. Uy, hermanos, no podemos pensar así. No, hermanos, no podemos pensar así. Pero aquí, eso es como, les voy a decir, eso es como muchas veces cuando uno no está entendiendo las cosas, ora lógicamente fuera de la voluntad de Dios y en sus oraciones van muchas incongruencias. Eso es como decir, oh Señor, por favor, no vengas todavía, Señor, yo no me he casado, Señor, no tengo hijos, Señor, no vengas todavía, todavía no me he hecho profesional, Señor. Hermanos, estoy orando en contra de la voluntad de Dios. Señor, no vengas a establecer tu reino, que es perfecto, porque quiero hacer mi voluntad primero. ¿Me entienden el punto? Vea que es una oración completamente fuera de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, aquí debemos recordar siempre, tener siempre presente quién es Dios. Recuerde, ¿quién es Dios? Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es santo, Dios es amor. Él no está buscando destruirnos. Él está formando el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que está haciendo. La voluntad de Dios, hermano, no es una trampa. Es el camino de nuestra santificación. Y Jesús, hermanos, es nuestro ejemplo perfecto de rendición. De hecho, en el Getsemaní es el lugar donde nosotros vemos esta verdad de manera perfecta. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él tenía un deseo legítimo. Un deseo legítimo. Oh Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos leído. Pero Él inmediatamente se sometió. No mi voluntad. No mi voluntad. Y aquí debemos, hermanos, tener cuidado. Jesús no estaba pecando. Él no estaba rebelándose. Él estaba enfrentando. ¿Qué enfrentaba Jesús? Y aquí ya más de una vez también lo hemos conversado. ¿A qué le temía Jesús en el Getsemaní? ¿A qué le temía? O sea, él en ese momento está diciendo, Señor, aparta de mí esta copa. ¿Cuál era esa copa? ¿Qué era lo que él le temía? La Él ira de está, Dios. perdón, La ira de Dios. a la ira de Dios, a la ira de Dios. Hermanos, él no tenía miedo a la muerte. Él Pastor, no no era la él- separación, perdón. no era la separación del Padre. Exactamente. Pero es que dentro de la ira de Dios estaba la separación del Padre. Ahí está incluida, doña Marcia. Y es exactamente. Pero perfecto, unamos esos dos conceptos. Él le tenía temor a esa separación con el Padre, al derramamiento de toda la ira de Dios. Recuérdense que en la cruz, doña Evelyn decía ahora, a la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios era, para que nosotros la entendamos, es la sumatoria de todas las penas, de todos los
pecados de todos aquellos que habían de creer. Si este siervo de ustedes había cometido antes de Cristo 10,000 transgresiones contra él, habían 10,000 penas ahí. Esas 10,000 penas iban a caer sobre mi Señor, cayeron sobre mi Señor, y así sucesivamente la sumatoria de cada una de las penas de cada uno de nosotros iban a caer sobre él. En otras palabras, Jesús vivió en esas 3 horas, de 12 a 3 de la tarde, él vivió un infierno, el infierno que era para nosotros, él lo vivió en esas 3 horas. En esas 3 horas, como dice doña Marcia, él fue separado del Padre. El Padre lo dejó. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. Entonces aquí, ese es el punto. El Señor no era temor a morir. No, No. Oscar, perdón. Sí, Señor. La preguntita, ¿no fueron 6 horas las que agonizó el Señor? Totalmente de acuerdo, pero fueron 3 horas, digámoslo así. Él fue crucificado a partir de las 9 de la mañana. Ajá. De 9 a 3, pero de 12 a 3 es prácticamente donde él empieza, donde viene la separación, donde dice, Dios mío, si usted lee el pasaje, dice, y era, o sea, a partir del mediodía, ahí se empieza a dar el derramamiento de la ira y de la separación del Padre, en esas 3 horas. No lo había visto desde ese punto de vista. No se preocupe, más bien muchas gracias Él estuvo crucificado 6 horas, de 9 a 3 de la tarde. Pero ese derramamiento de la ira de Dios se dio de 12 a 3 de la tarde. Sí, que eso es lo que dice David en el Salmo 22, ¿verdad? Exactamente, es correcto. En el Salmo 22 habla de eso. Correcto. Y en los evangelios da con lujo de detalles. De hecho, nosotros lo estudiamos acá ahora, precisamente en los días santos. Entonces, hermanos, como decimos, Él nos estaba revelando, Él estaba enfrentando el horror de la cruz. Y aún así, se sometió. La voluntad del Padre era más importante que su comodidad. La gloria del Padre era más importante que su sufrimiento. Ahora, ¿qué es más importante para usted? Y ahí es donde viene la pregunta, hermanos. ¿Qué es más importante para usted? ¿La voluntad del Padre o su comodidad? Hágase estas preguntas. El estar usted cómodo. ¿La gloria del Padre o muchas veces su sufrimiento? Nuestra salvación, hermanos, era más importante que su propia vida. Véanlo así. La salvación de los pecadores fue más importante para nuestro Señor Jesucristo que su propia vida. Y Cristo obedeció. La cruz demuestra hasta dónde llegó Cristo para hacer la voluntad del Padre. Filipenses capítulo 2 dice que Cristo, y aquí, hermanos, esto es, digamos, es fuerte porque él dice, Cristo se humilló a sí mismo, dice en Filipenses capítulo 2, es algo que ya nosotros hemos leído. El Señor se humilló a sí mismo, pero cuando nosotros vemos quién fue el que se humilló, a veces lo tomamos de una manera ligera. Estamos hablando que aquel que se humilló es aquel que está viendo Isaías en el capítulo 6, versículo 1. El Señor de gloria, aquel cuyas faldas llenaban el templo, aquel cuyos serafines continuamente decían santo, santo, santo. Ese fue el que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde llegó su obediencia? Hasta la muerte. Y no cualquier muerte, hermanos, la peor de todas las muertes, la peor, la muerte de cruz. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, debemos recordar que estamos siguiendo al Cristo que hizo la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántos estamos en prueba? ¿Cuántos estamos siendo probados, tentados? Hermanos, hasta las últimas consecuencias. Lleguemos. Oh Señor, hágase tu voluntad, Señor. Lo más importante es dame el poder, dame la gracia, dame la fortaleza, Señor, para hacerte fiel a tu voluntad. Es ahí, hermanos. Eso es lo que significa hágase tu voluntad. No lo digamos ya de manera ligera, hermanos. Cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, vean lo que implica.
Vean lo que implica. Por eso nuestra oración, hermano, no puede ser solamente, Señor, dame. Debe ser también, Señor, úsame. No solamente, Señor, bendíceme, sino, Señor, hazme obediente. Hazme fiel a ti. La frase, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí Jesús nos enseña a pedir que la voluntad de Dios se haga como en el cielo. Como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo existe ahorita rebelión contra Dios. ¿Existe rebelión ahorita contra Dios en el cielo? No. No hay rebelión. Entonces el Señor dice, así como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo ahorita no hay resistencia. No hay negociaciones. No hay, bueno, Señor, voy a pensarlo. No. No, Señor, pero déjame consultar mi corazón. Déjame consultar mis emociones. La voluntad de Dios es obediencia. Jesús nos enseña a orar, Señor, que mi obediencia en la tierra se parezca a la obediencia que existe en el cielo. Y eso es, hermanos, profundamente confrontativo. Porque muchas veces queremos, como decíamos ahora, obedecer a Dios a nuestra manera. A nuestra manera. Sí, Señor, yo te voy a servir, Señor, pero yo no me puedo acomodar. Yo voy a escoger el horario que a mí me convenga, Señor. Si yo te voy a servir, y yo voy a leer la Biblia, Señor, pero cuando yo estoy cansado, Señor, sepa, yo cuando estoy cansado, tú sabes cómo trabajo yo. Hermano, no es así. Señor, yo voy a orar, sí, me voy a proponer orar. Sí, ya ahora sé que yo debo orar. Pero, Señor, cuando estoy cansado, Señor, o tengo muchas cosas, Señor, tú sabes cómo paso yo de atribulado. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Hacer su voluntad también significa rendir nuestros planes. Proverbios, ¿qué dice Proverbios capítulo 3, versículo 6? Proverbios capítulo 3, versículo 6, doña Elisa. Proverbios 3, 6. 3, 6. Dice así: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Eso significa, hermanos, ¿qué significa eso? Que Dios tiene que entrar en todos nuestros planes. Él es el Señor. Recuérdense, conozco, oh Jehová, que el hombre no es Señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus planes, el ordenar sus pasos. Hermanos, es meter a Dios en nuestros planes. No solamente, vea, nosotros somos muy dados a esto. Vea qué sencillo. A Dios no lo metemos en nuestros planes, pero sí lo metemos en nuestros problemas. En nuestros problemas Él está metido siempre, pero nunca en nuestros planes. Debemos meterlo, hermanos, en nuestros proyectos, en nuestras decisiones, en nuestro matrimonio. ¿Está realmente Él señoreando en nuestros matrimonios? Porque muchas veces, ¿qué se impone? Es como si fuera un pulso en los matrimonios muchas veces. Dejamos al Señor fuera. Dejamos al Señor por fuera. Él debe ser también, hermanos, quien gobierne nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestras familias, nuestro futuro, en todo. Entonces la pregunta no es, ¿cómo puedo hacer yo para que Dios bendiga mis planes? La pregunta es, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? Ven el punto, la pregunta cambia, hermanos. Es muy diferente. Repito nuevamente, no es decirle a Dios, no es decirle al Señor, Señor,
en esta mañana te pido que bendigas mis planes. Una oración fuera de la voluntad de Dios. No funciona así, hermanos. Señor, ¿cuáles son tus planes para mí hoy? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga hoy para ti? Bendícelo, Señor. Bendice mis pasos hoy. Encomiendo mi camino a ti hoy y tú harás. Ahora, hermanos, la voluntad de Dios y nuestra voluntad pueden entrar en conflicto. Y es ahí donde está la verdadera batalla espiritual. Porque muchas veces sabemos lo que Dios quiere, pero queremos otra cosa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Casi siempre, hermanos, casi siempre, por no decir siempre, sabemos lo que Dios quiere, pero queremos otra cosa. Sabemos que debemos perdonar, pero nos empeñamos en guardar rencor. Sabemos que debemos hablar la verdad, pero preferimos mentir. Hagan una prueba un día de estos cuando pase el polaco y no tengan la cuota. Y verán, dígale que no estoy, que pase la otra semana. Sabemos que debemos abandonar un pecado, pero queremos conservarlo. Sabemos que debemos servir, pero no queremos incomodarnos. No queremos incomodarnos. Sabemos que debemos amar. Hermanos, hay veces las relaciones con nuestros amados hermanos, a veces traen roces. Y qué bonito, porque dice la palabra de Dios que hierro con hierro se abusa. Pero ¿qué preferimos? Ay, no, mejor no. Mejor mantengamos a este hermanito de larguito o a esta hermanita de larguito. Eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Y entonces oramos, hágase tu voluntad. Pero el Espíritu Santo nos muestra que lo que estamos haciendo es resistiendo la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, debemos dejar de hablar y empezar a obedecer. La oración verdadera no solamente pide que Dios haga algo, pide que Dios gobierne. Y aquí podemos resumirlo así. Señor, vengan a nosotros tu reino y gobierna sobre nosotros. Hágase tu voluntad, Señor, que yo me someta a tu gobierno. Danos hoy nuestro pan. Señor, dependemos de ti. Perdona nuestras deudas, Señor, necesitamos tu gracia. No nos metas en tentación, Señor, necesitamos tu protección. Líbranos del mal. Señor, necesitamos tu poder. Toda la oración modelo del Padre Nuestro nos lleva a una conclusión. ¿Quién es el centro? Dios. Él es el centro, no soy yo. Se dan cuenta que no éramos nosotros. Él es el foco de todo. Y aquí es donde encontramos, hermanos, el verdadero propósito de la oración. Ahora sí entendemos, qué precioso, ahora sí entendemos lo que es orar. La oración no existe. Vea, la oración no existe, hermanos, para convertir a Dios en nuestro servidor. No, hermanos, la oración existe para convertirnos en siervos de Dios. ¿Ven la diferencia? Nosotros lo vemos a Él siempre, hermanos, como un siervo nuestro. Pero Él es el amo nuestro dueño. No oramos, Señor, haz lo que yo quiera. Oramos, Señor, enséñame a querer lo que tú quieres. Señor, enséñame a querer lo que tú deseas. Nosotros no oramos, Señor,
adapta tu reino a mis planes. Oramos, Señor, adapta mi vida a tu reino. Muy diferente, hermanos. Es diferente. No oramos, Señor, bendice mi voluntad. ¿No? Oramos, Señor, somete mi voluntad a la tuya. Pero no nos gusta orar así, hermanos, porque queremos seguir gobernando nuestras vidas. El reino de Dios debe comenzar, hermanos. ¿Sabe dónde debe comenzar el reino de Dios? En el lugar donde más nos cuesta rendirnos. Ahí debe comenzar el reino de Dios. Analicemos, ¿dónde es el lugar que más nos cuesta rendirnos? Ahí debe comenzar el reino de Dios. Quizá para alguien sea el dinero, quizá para otro sea el matrimonio, tal vez para otro sea un pecado secreto, para otro puede ser una relación, para otro su futuro, para otro el control, para otro puede ser su reputación, para otro el orgullo. Sí, doña Maye. Bueno, don Oscar, yo diría que la parte de toda la humanidad que más nos cuesta es el orgullo. Ese es el primero en que, porque nosotros preferimos no darnos por menos o preferimos no perdonar, no amar. Entonces, todo eso es nuestro orgullo que nos domina. Exactamente. ¿Cuál fue el primer pecado del universo? El orgullo. Ese es el primer pecado del universo. ¿Cuál es el primer pecado en el planeta Tierra? El orgullo. Y sigue siendo el orgullo. El orgullo. Y ahí es donde estamos, hermano. Es la parte, es la raíz. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Que Dios me lo acompañe, Arturito. Buenas noches. Bendiciones. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿dónde todavía? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde todavía? Todos estamos en la misma situación. Todos nosotros estamos en la misma situación. Todavía tenemos áreas donde Dios no gobierna. ¿Dónde todavía no gobierna Cristo? Hay habitaciones tal vez ahí donde todavía no queremos dejarlo entrar. Como decía doña Maya ahorita, tal vez el orgullo, tal vez la falta de perdón, doña Marcia. Sí, doña Marcia, adelante. Me sale el micrófono. Ay, ya me salió. Okay, no Pastor, yo quiero que me repita como el punto donde dijo que empiece el Señor a gobernar, empiece el Señor en mi vida. ¿Cómo fue que lo dijo? Ajá, ok. O sea, empezamos, digamos, por ejemplo, que la oración, digámoslo así, no existe para convertir a Dios en nuestro servidor. La oración existe para convertirnos en siervos de Dios. Sí. Ahí fue donde empezamos esa parte. Oramos, nosotros oramos, Señor, haz lo que yo quiero. Pero debemos orar, Señor, enséñame a querer lo que tú quieres. Ese es. Señor, enséñame a querer lo que tú quieres. Ese es el punto. Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Entonces, siguiendo acá, hermanos, ¿dónde todavía no gobierna Cristo? Porque nosotros podemos decir, vean, es interesante, hermanos, es que cuando nosotros llegamos a entender, o sea, no, digámoslo así, cuando en algún momento de mi vida, a mí me pusieron a repetir esa oración, la oración del pecador. Señor, yo te recibo como Señor y Salvador, sin siquiera conocer el Evangelio. Yo tenía que repetir nada más que estaba recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, sin conocer ni quién era Jesús ni lo que había hecho. Debía recibirlo sin conocer lo que significaba Señor ni lo que significaba Salvador. Pero cuando nosotros llegamos a entender lo que realmente significa recibirlo como Señor, que es lo que estamos viendo aquí, como Rey, como Señor de nuestras vidas, el asunto cambia, hermanos. Porque hay mucha gente que está dispuesta a recibirlo a Él como Salvador. Y lo reciben felices como Salvador.
Porque el Salvador lo salva de todo, lo salva de la condenación eterna, lo salva de la muerte, lo salva del pecado, lo salva de la ira de Dios, lo salva del poder de las tinieblas, del infierno, de toda maldición. Ese es mi Salvador. Pero no están dispuestos a recibirlo como Señor. Porque Señor, ¿qué significa recibirlo como Señor? Significa entender que Él es mi amo, que Él es mi dueño, que Él es el soberano, que Él es el supremo gobernante, el curios en griego. Eso es el punto ahí. Entonces, ¿es Jesús mi Señor? ¿Es Jesús mi Señor? Porque no podemos separar ambas cosas. Yo no puedo separar Señor de Salvador. Si solamente Jesús es mi Salvador, Él no es mi Señor. ¿Entienden el punto? Si yo lo acepté a Él como Señor, Él es mi Salvador. Pero si lo acepté solo como mi Salvador, Él no es mi Señor. Ven que el asunto cambia, hermanos. El asunto cambia. Porque el asunto más grande del ser humano, ¿en dónde está? En no querer entregar el gobierno de su corazón a Cristo. Ese es el punto, esa es la medular de todo. No queremos que siga gobernando nuestro yo. Ahí está el punto. Doña Mayela lo decía ahora. ¿Por qué luchamos contra el orgullo? Porque no queremos todavía. Cuando nosotros entramos cuando nosotros nos critican o entramos en una discusión, en una situación ahí incómoda, ¿qué es lo que así lo que brota? El orgullo. El orgullo, porque de alguna forma no queremos quedar por menos. Ahí es donde, y ayer hablábamos de eso también. Ayer hablábamos de eso. Entonces, hermanos, no podemos separar ambas cosas, Señor y Salvador. El Cristo que salva es el Cristo que gobierna. ¿Dónde comienza el reino de Dios? ¿Dónde comienza el reino de Dios? Arrepentimiento. Ahí empieza. Jesús, como decíamos ahora, ¿cómo empezó? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El reino llega. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Arrepentimiento y fe. El reino llega. ¿Cuál es la respuesta correcta? Arrepentimiento y fe. ¿Qué es fe? Un sinónimo de fe. Creer. Arrepentimiento, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de rumbo. Arrepentimiento significa abandonar mi rebelión. Es decir, Señor, he vivido a mi manera, he querido gobernar, he hecho mi voluntad, ahora me vuelvo a ti, Señor. Y creer significa descansar en Cristo, confianza absoluta en Cristo, confianza absoluta en Él, no en nuestras obras, no en nada que podamos hacer nosotros, no en nuestra moralidad, no en nuestra religión, en Cristo. El rey que murió por pecadores, el rey que resucitó, el rey que salva, el rey que gobierna. Ese es mi rey. Entonces, hermanos, también decíamos que la oración esta, venga tu reino. También que no se nos olvide, esto es muy importante. Recuerden, venga tu reino. También es una oración evangelística. Ya que ahorita, anteriormente ya lo mencionamos. Cada vez que decimos venga tu reino, ¿a dónde debemos echar nuestra mirada? Echémosla primero a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestros familiares. Recuérdense, venga tu reino, Señor, que venga tu reino a mi familia, a mi vida. La echamos primero a nuestra familia. Y preguntémonos, aquí en medio del estudio, Señor, ¿ha venido tu reino a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo? ¿Ha venido tu reino? Señor, ¿ha venido tu reino a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo? Las personas que todavía no conocen a Cristo. Porque queremos, ¿qué es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro deseo? Que el reino avance. Que el reino avance. Ese es nuestro deseo. Servimos al rey. Servimos al rey.
Queremos que los pecadores sean reconciliados con Dios. Vean cómo está involucrado aquí la proclamación del Evangelio. Vean cómo está involucrada aquí la función de la iglesia. Hermanos, ir a la iglesia no es irse a sentar y a recibir un mensaje e irnos para la casa y ya cumplimos. Hermanos, hay una responsabilidad dada por Dios para la iglesia. Queremos que Cristo sea conocido. Queremos que el Evangelio sea predicado. Todos estos son objetivos del reino. Y son nuestros objetivos. Queremos que más personas pasen de las tinieblas a la luz. Por eso, una iglesia que ora, venga tu reino, debe ser una iglesia que continuamente predica el Evangelio. También la oración, hágase tu voluntad, es una oración de consagración. Cuando decimos, hágase tu voluntad, ¿dónde estamos colocando nuestra vida? En el altar. Ahí la estamos colocando. Como sacrificio vivo. Como dice Romanos en el capítulo 12. Cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, la colocamos en el altar del Señor. Estamos diciendo, Señor, aquí estoy. Como decía Isaías, ¿qué hizo Isaías una vez que vio la gloria del Señor? Envíame a mí. Envíame a mí. Mi tiempo es tuyo. Mis dones son tuyos. Mis recursos son tuyos. Mi familia es tuya. Mi futuro es tuyo. Mi cuerpo es tuyo. Mi vida es tuya. Mi voluntad es tuya. Ese es el punto, hermanos. ¿Qué es mío? El aire que respiro, Señor, es tuyo. No tengo nada, Señor. Todo es tuyo, Señor. Y todo está a tu disposición. Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, hasta mi último aliento. Es vivir diciendo, Señor, yo sé que no me pertenezco. No soy mío. Nada es mío. Es vivir despojado completamente. Cristo es el centro entonces de estas dos peticiones. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Él es el centro. No podemos, hermanos, por lo tanto, terminar esta sección sin volver a Cristo. Porque el reino de Dios tiene un rey. Y ese rey es Jesús. Y la voluntad de Dios encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo. Cristo es el rey que vino. Cristo es el rey que murió. El que también resucitó. Cristo es el rey que reina. Cristo es el rey que regresará. Cristo es el rey al que un día toda rodilla se doblará. Y es interesante, hermanos. ¿Qué se nos graba más a nosotros? Ah, es que el Señor me ha llamado amigo. ¡Qué lindo! El Señor me llama amigo, amigo de Él. Pero antes de que sea su amigo, es su rey. ¿Ven el punto, hermanos? Antes de que sea su amigo, es su rey. Es muy lindo decir que Jesús es mi amigo. Él es mi amigo. Pero primero es mi rey. Eso es, hermanos, como les pongo un ejemplo para ilustrarlo. Antes de ser amigo yo de un hijo mío, primero soy el papá. ¿Me entienden el punto, hermanos? Primero soy el papá. Eso es lo que uno tiene que tener presente. Primero soy el papá. Antes de que el Señor sea mi amigo, primero Él es mi rey. Y yo estoy rendido a Él. Ahí es donde nosotros tenemos que comprender. Nos gusta digámoslo así, ciertas palabras o ciertas promesas del Señor, pero a veces no tomamos las otras. Por eso nuestra oración, venga tu reino, es en última instancia Jesús, Señor Jesús, reina. Y nuestra oración, hágase tu voluntad, es Señor Jesús, gobierna mi vida. Y la gran pregunta final es, ¿estamos orando realmente, venga tu reino o venga mi reino? ¿Cómo vamos a seguir orando ahora? ¿Venga tu reino, Señor, o venga mi reino?
Hay una gran diferencia. Mi reino implica comodidad. El reino de Dios dice su gloria. Su gloria. Mi reino dice mi voluntad. El reino de Dios dice su voluntad. Mi reino dice mi nombre. El reino de Dios dice, santificado sea tu nombre. De arriba, hermanos, mi reino dice, perdón, yo soy el centro. Cuando, digámoslo así, cuando yo vivo para mí, yo soy el centro. El reino de Dios dice, Cristo es el centro. Y quizás, hermanos, aquí debemos hacer una oración sincera. Señor, derriba mi pequeño reino. Derriba mi orgullo. Derriba mi autosuficiencia. Derriba mi necesidad de controlar. ¿Por qué nosotros nos enojamos tanto? ¿Saben por qué nos enojamos? Porque no podemos controlar la situación en la que estamos. ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? Porque no podemos controlar las circunstancias en las que estamos. Hermanos, cuando nosotros entendemos que lo que nos está sucediendo no lo podemos, se sale de nuestro control y que Dios lo está permitiendo, un Dios soberano lo está permitiendo, usted descansa. Usted descansa. Usted descansa, usted dice, Señor, esto no está en mi control. Yo descanso en ti, tú lo estás permitiendo. Dame la fortaleza, dame la gracia, Señor, para pasar en medio de esta situación. Derriba mi deseo de tener siempre la razón. ¿Cómo nos gusta tener la razón? Derriba todo lo que compite con tu gobierno y estableces tu reino en mi corazón. Hermanos, ahora podemos entender mejor la oración de Jesús. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué estamos reconociendo? ¿Quién es Dios? Santificado sea tu nombre. ¿Qué recordábamos ahí? ¿Qué recordamos? Pedimos que su nombre sea glorificado, proclamado, exaltado. Venga tu reino. Pedimos que tu reino avance. Hágase tu voluntad. Pedimos que tu voluntad sea obedecida. Y miren qué interesante. Solamente hasta después de todo eso, danos hoy nuestro pan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora el enfoque pasa a nosotros. Después de todo eso, ahora el enfoque pasa a nosotros en el sentido de nuestras necesidades. La oración comienza arriba y después llega a nuestras necesidades. Primero Dios, después su nombre, después su reino, después su voluntad y luego nuestro pan. Voy a repetirles eso. Primero Dios. Después su nombre, todo lo que Él es, la sumatoria de sus atributos, su nombre. Después su reino. Después su soberana voluntad. Y luego nuestro pan. Y ahí esto nos enseña, hermanos, algo fundamental. La oración jamás comienza con nuestras necesidades. Eso cambia completamente nuestra manera de orar. Comienza con Dios. Y cuando Dios ocupa el lugar correcto, nuestras necesidades también comienzan a ocupar el lugar correcto. ¿Se acuerdan que una vez yo les decía a ustedes que eso era como que nosotros agarráramos un recipiente y empezáramos a llenarlo con piedras pequeñas, con piedra menuda? Pero ese recipiente tenemos que llenarlo con piedras menudas y con rocas. Si nosotros lo empezábamos a llenar con las rocas, con las piedras grandes, íbamos a poder llenar posteriormente, después echar todas las cosas pequeñas.
Ahí es donde está el punto, ahí es donde está la enseñanza. O sea, es cuando Dios ocupa el lugar correcto, las prioridades correctas, esas son nuestras rocas. Todas las otras cosas encuentran su lugar correcto. Pero cuando yo invierto el asunto, no me queda tiempo para las prioridades de Dios. No tengo tiempo para darle la prioridad a mi Señor. Por eso la iglesia, hermanos, cuando oramos, no oremos solamente, Señor, dame, sino, Señor, reina. No oremos solamente, Señor, cambia. Oremos, Señor, gobierna. Esa es la palabra que hoy tiene que quedar aquí. Gobierna mi corazón, Señor. Gobierna mi vida. Gobierna, que se haga tu voluntad, Señor. No oremos solamente, Señor, haz lo que yo quiera, Señor, tú sabes lo que te estoy pidiendo. No. Enséñame a querer lo que tú quieres. Señor, bendice mi reino. No, no digamos, Señor, bendice mi reino. Señor, destruye mi reino y establece el tuyo. Porque al final de todo, la oración que Cristo nos enseñó, hermanos, nos conduce a una verdad. No se trata de conseguir que Dios haga nuestra voluntad. Se trata de que nosotros aprendamos a vivir bajo su voluntad. Repito esa frase. No se trata de conseguir que Dios haga nuestra voluntad. Se trata de vivir, de que nosotros aprendamos a vivir bajo su voluntad. ¿Ven el punto, hermanos? Eso es, a muchos no, tal vez no nos guste esta forma, pero es la forma como Dios lo ha establecido. Y cuando Cristo reina, el corazón encuentra su verdadero lugar. Cuando Cristo reina, el orgullo empieza a morir. Empieza a morir. Cuando Cristo reina, la ansiedad comienza a perder su dominio. Usted se vuelve menos ansioso. Yo sé que aquí hay gente, y en este grupo, que cuando entendieron la soberanía de Dios, empezaron a descansar. Ahora tienen reposo, porque entendemos que le entregamos el control, nosotros no lo tenemos el control. Eso es como cuando antes, digamos, éramos fiebres para la televisión y el que tenía el control era el que manejaba los programas y se peleaba la gente el control. Bueno, ningún ser humano tiene control. El único que maneja el control de todos nosotros es nuestro Señor. Él es el que controla todas nuestras situaciones. El pecado, a partir de ese momento, cuando Cristo reina, ya no puede gobernar tranquilamente. Cuando Cristo reina, la obediencia comienza a convertirse en una respuesta de amor. Ahora respondemos por amor, lo hacemos con gozo. Cuando Cristo reina, la oración deja de ser un intento por controlar a Dios. Era lo que hacíamos antes, tratar de controlar a Dios, haciendo nuestra voluntad. Y se convierte, hermanos, ¿en qué se convierte la oración? Se convierte en dependencia. Ahora dependemos de Él, en adoración y rendición. Hermanos, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi corazón, en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad, en nuestra nación, en toda la tierra. Ven, Señor Jesús, porque el Rey ya vino, el Rey está reinando, el Rey está salvando, el Rey está edificando su iglesia, el Rey está llamando a pecadores al arrepentimiento. Y un día el Rey volverá. Y cuando vuelva, ya no vamos a tener que orar, venga tu reino. ¿Por qué? Porque estaremos viviendo para siempre con Él. En el reino del Rey. Y entonces toda nuestra oración, ¿en qué se va a convertir? En adoración. Toda nuestra espera se convierte en gozo. Toda nuestra fe se convierte ahora en vista. Ahora veremos su rostro. Y toda nuestra esperanza solo tendrá un nombre: Jesucristo, nuestro Rey. Aquí, hasta este punto, terminamos la sección del Padre Nuestro
hasta venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. ¿A dónde pasamos ahora? Vamos a pasar ahora al pan nuestro de cada día. La mayoría de los creyentes, vamos a dejarlo iniciado hoy, conoce la petición, es la que más nos gusta. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, pero pocos muchas veces comprendemos la riqueza espiritual que esta frase encierra. Aquí nuestro Señor Jesucristo, hermano, no nos está enseñando, y es muy importante, no solo nos está enseñando a pedir alimento, nos está enseñando cómo vivir dependiendo del Padre cada día. Porque vea que dice el pan nuestro de cada día. Él no dice, pida de aquí, pida para un mes. El pan nuestro para un mes o para el año. No, el pan nuestro de cada día. Dándolo hoy. ¿Qué encierra eso? Dependencia. Dependencia del Padre cada día. También aquí hay algo, hermanos, que es importante cuidar en esta parte que vamos a ver. Que esto no, digámoslo así, llegue a caer en teología de la prosperidad. El énfasis de Jesús no es que Dios nos haga ricos, sino que aprendamos a depender de Él. Ese es el énfasis acá. Además de aprovechar para mostrar que el pan encuentra su cumplimiento supremo en Cristo. Él es el pan de vida. Ahí es donde Él encuentra su cumplimiento supremo. Entonces, vamos a esta sección. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Hasta este momento, hermanos, entonces Jesús nos ha enseñado que toda oración debe comenzar mirando hacia arriba, hacia Dios. Ya lo vimos. Y eso significa que la gloria de Dios siempre ocupa el primer lugar. Pero ahora ocurre, hermanos, algo maravilloso. Después de enseñarnos a mirar hacia arriba, también Jesús nos enseña que podemos mirar a nuestras necesidades. Recuerden, el punto siempre, ¿cuál es el énfasis? Primero miramos hacia arriba. Y después echemos nuestra mirada hacia nosotros, hacia nuestras necesidades. Nuestro Padre, Él no solamente se interesa por su gloria, Él también está interesado, hermanos, en sus hijos. Y esto es precioso, hermanos. Algunas personas imaginan a Dios como un rey tan grande y tan distante que piensan que no tiene tiempo para ocuparse de las pequeñas necesidades de nuestras vidas. Pero eso es erróneo. Eso es no conocer las Sagradas Escrituras. El Señor dice que Él tiene control hasta de un cabello que se nos caiga. Entonces, Él tiene control de las necesidades de sus hijos. Pero aquí, digamos, vamos a ver que en esta sección nuestro Señor Jesucristo destruye completamente esa idea. El mismo Dios que sostiene las galaxias también se interesa por el pan de una familia. Hermanos, eso es el precioso Señor que nosotros tenemos. El mismo Dios que gobierna el universo también conoce la mesa de cada uno de sus hijos. Hermanos, esto es maravilloso, esto es para descansar en Él. Es un Padre maravilloso. Jesús no dice el pan mío. Observe cuidadosamente las palabras del Señor. No dice mi pan, dice nuestro pan. Eso parece un detalle pequeño, hermanos, pero no lo es. Porque desde el principio nuestro Señor Jesucristo nos está recordando que y aquí viene un punto, que la vida cristiana no es individualista. Vivimos dentro de una familia. Doña Maye. Qué bueno esto, don Oscar. Me recuerda muchísimo cuando Agar estaba ya en el desierto, casi a punto de morir con su hijo, y entonces
como el pan nuestro de cada día. Decía, Dios cuida de sus hijos, Él conoce nuestras necesidades. En ese momento, de hecho, fue Agar la que dijo y conoció, es el Dios que me ve. Entonces, Dios cuida de nosotros, que lo relacione con eso. Precioso. Eso es, y recuerda cómo es el nombre de él. Jehová el Roy, el Dios que me ve. Eso es lo que significa ese ejemplo que usted está poniendo. Jehová el Roy significa el Dios que me ve. Él estaba al tanto de las necesidades de Agar. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando él dice el pan nuestro, estamos hablando que él no dice el pan mío, no. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de una familia. Cuando oramos por el pan nuestro, estamos aprendiendo a preocuparnos también, y aquí viene el punto, por las necesidades de nuestros hermanos. No podemos decir sinceramente, Padre, danos nuestro pan, y permanecer indiferentes cuando un hermano pasa necesidad. La oración siempre ensancha el corazón. Quien ora correctamente, hermanos, comienza a amar correctamente. Por eso la iglesia primitiva compartía lo que tenía. No porque una ley los obligara, no había ninguna ley que los obligara a ellos a compartir, sino porque entendían que el Padre era el mismo para todos. Es interesante, el padre de doña Mayela, el padre de don Edwin, el padre de doña Marcela, es mi padre también. Es el Padre nuestro. El Padre nuestro. Somos una familia. Entonces los necesitados también eran responsabilidad de la familia. Aquí, hermanos, hay una aplicación muy confrontativa. Nosotros podemos conocer mucha doctrina. Podemos defender la sana enseñanza. Pero si nuestras oraciones nunca incluyen las necesidades de los otros, todavía no hemos aprendido a orar como Jesús nos enseñó. ¿Qué significa realmente el pan? En la Biblia el pan representa todo aquello que necesitamos para vivir. Alimento, vestido, trabajo, salud, un hogar, las fuerzas para trabajar, la lluvia para los cultivos. Todo proviene finalmente de Dios. Santiago dice, un pasaje hermoso, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Eso qué significa, hermanos? Que ninguna bendición es producto exclusivo de nuestro esfuerzo. Hay gente que me ha dicho a mí que no viene a la iglesia porque tiene que llevar la comidita a la casa, digámoslo así, porque tiene que trabajar, que no tiene tiempo, que tiene mucho que trabajar, pero no entendemos que es el Señor el proveedor. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es Él dice que Él es nuestro proveedor. Él es nuestro Jehová, ¿qué? Jireh. Nuestro Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Pero nosotros no sabemos el nombre. Sabemos el nombre. Él es nuestro Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor, pero no lo creemos. No lo creemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No lo creemos. Todo proviene de Él. Toda bendición, hermanos, es producto, no es, digamos, toda bendición proviene de Él, no es producto exclusivo de nuestro esfuerzo. Nosotros sí, estudiamos, trabajamos, sembramos, pero ¿quién nos dio la vida? ¿Quién nos dio la inteligencia? Él es el autor de la vida. ¿Quién nos da la inteligencia? ¿Quién nos dio las fuerzas para levantarnos en esta mañana? ¿Quién nos da la fuerza, hermanos? Es que no podemos perder de vista eso. ¿Quién hace salir el sol? ¿Quién envía la lluvia? ¿Quién sostiene los latidos de nuestro corazón mientras dormimos? ¿Quién lo sostiene? Todo proviene del Señor.
Como yo siempre les he dicho, hermanos, hasta el aire que ustedes respiran y que yo respiro es prestado. Él nos lo facilita. Vivimos en una cultura, hermanos, que exalta la autosuficiencia. Escuchamos frases como estas. Puro Nabucodonosor. Yo logré esto solo. A mí nadie me ha regalado nada. Yo lo hice con mis propias manos. ¿De dónde lo aprendieron? De Nabucodonosor. Toda la grandeza de mi reino yo lo he hecho, decía Nabucodonosor. Puro Herodes también, Herodes Agripa. Cuando llegó y todo esto lo he hecho. Todo esto es por mi esfuerzo. Pero el creyente no puede hablar así, porque sabe que detrás de cada bocado de pan está la mano bondadosa de Dios. Nehemías dice en su libro, la buena mano de Dios está sobre los que le buscan. La buena mano de Dios. Aquí la palabra dánoslo, esta palabra, hermano, dánoslo, confronta nuestro orgullo. No dice, permítenos ganarlo. Aunque debemos trabajar, sabemos que debemos trabajar. No dice recompensa nuestros méritos. Dice, dánoslo. ¿Por qué dice dánoslo? Porque aún aquello, hermanos, que obtenemos mediante nuestro trabajo, sigue siendo un regalo de la gracia común de Dios. Es interesante, hermanos, si usted está trabajando, si usted tiene un trabajito, es por la mano, digamos, por la gracia común de Dios, es por la mano bondadosa de Dios que usted lo tiene. Debemos estar siempre claros de eso, ser agradecidos con Dios. El apóstol Pablo hace esta pregunta en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. 1 Corintios, don Juan Carlos, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Miren como lo que dice Pablo, hermanos. Me gusta esta pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Dios? Todo, hermanos, todo lo hemos recibido de Dios. Absolutamente todo. Todo, hermanos. Todo. Respirar, pensar, trabajar, caminar, dormir, amar, todo lo hemos recibido de Dios. Entonces, cuando oramos por el pan diario, estamos reconociendo una verdad profundamente humillante y profundamente hermosa. Somos absolutamente dependientes de Dios. Hermanos, es muy importante que tengamos esto. Somos absolutamente dependientes de Dios. Cada desayuno, cada almuerzo, cada cena, cada vaso de agua, cada respiración, todo depende de su fidelidad. Todo depende de Él. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué de cada día? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué de cada, dándolo, dándonos el pan de cada día? ¿Por qué de cada día? Y aquí encontramos, hermanos, como decíamos ahora cuando iniciábamos esta sección, una de las mayores lecciones espirituales de esta oración. Nuestro Señor Jesucristo pudo habernos enseñado a pedir, Señor, danos el pan para todo el año. Pero no lo hizo. Él dijo, de cada día. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus hijos vivan confiando diariamente en Él. Diariamente en Él. Señor, lléname con el poder de tu Santo Espíritu esta semana. No, no lo voy a hacer esta semana. Te va a llenar hoy. Mañana tienes que ir a pedir otra vez provisión del Espíritu para ti. Tienes al Espíritu dentro de ti, sí. Pero esa plenitud, esa llenura, pídala todos los días. Todos los días.
como decimos, nosotros somos como un neumático, hermanos, ponchado. El Señor viene a la plenitud de su espíritu y durante el día nos vamos, se va yendo, se va yendo. Entonces, nosotros preferimos, hermanos, almacenar seguridades. Queremos saber qué ocurrirá dentro de 5 años. Queremos controlar el mañana. Queremos eliminar toda incertidumbre. Pero Dios nos enseña a caminar como un día a la vez. Un día a la vez. Yo siempre les digo, digamos, a aquellos que están con alguna lucha, alguna práctica de pecado, le digo, es un día a la vez. Es un día a la vez. Un día a la vez. Dele gracias a Dios que no tomó hoy. Gracias, Señor. Lo logré, no tomé hoy. Mañana empieza otra vez y le dice, Señor, dame el poder para no tomar hoy. Y cuando usted se da cuenta, han pasado años y ya usted no toma. Ya usted no toma. Ahora, el Señor no es que quiera mantenernos inseguros, sino porque desea mantenernos cerca de Él. Él quiere esa comunión, esa dependencia. Una dependencia diaria produce comunión diaria. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta. Nosotros quisiéramos orar el lunes y que nos alcance para toda la semana. Pero el Señor quiere vernos todos los días, hermanos. Él todos los días, así como aquel ser que usted ama y que espera. Así quiere vernos el Señor todos los días. Que nosotros lleguemos todos los días. Una comunión diaria produce un corazón que aprende a descansar. ¿Y dónde tenemos, hermanos, esa gran enseñanza nosotros en la Biblia? El maná. El maná, la gran escuela de la dependencia. ¿Se recuerdan? Ustedes lo recuerdan. Aquí, nuestro Señor Jesucristo, Él está evocando una escena que todo judío conocía. Israel caminó en el desierto 40 años, donde no podía producir su propio alimento. Cada mañana, cuando abrían las puertas de sus tiendas, encontraban el maná que Dios les había enviado. Todos los días. ¿Y qué les dijo Dios también? Dice, el sábado va a venir una doble porción para que no lo salgan a recoger, para que ustedes lo puedan guardar. Miren que no guarden más maná de la cuenta. ¿Ustedes recuerdan por qué? ¿Qué le pasaba al maná si lo guardaban? Se agusanaba, se llenaba de gusanos. ¿Y qué era lo que Dios estaba enseñándoles? Crean en que yo los voy a alimentar todos los días. Confíen en que yo los voy a alimentar todos los días. Él quería esa comunión todos los días. Entonces, hermanos, ellos sabían que no podían fabricarlo el alimento, no podían comprarlo, no podían producirlo, tenían que recogerlo con gratitud. Y había, como le dijimos, una orden muy clara, no acumulen. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarles una verdad que aún hoy necesitamos, hermanos. Seguimos necesitando. La fidelidad de Dios de ayer no reemplaza la fidelidad de hoy, la dependencia de hoy de Dios. Él sigue siendo fiel, pero la misma dependencia que yo tuve ayer con Él, la tengo que tener hoy. El pan de ayer no alimenta el hambre de hoy. El maná de ayer no servía para mañana. Cada amanecer era una invitación a confiar. Y aún, hermanos, el Señor así sigue obrando hoy. No nos llama a vivir de las experiencias espirituales del pasado. Nos llama a buscar su gracia fresca cada día. Cada día, hermanos. Cada día. Hay creyentes que todavía, hermanos, viven recordando lo que Dios hizo por ellos hace 20 años. Y bendito sea, es lindo recordar todo lo que el Señor ha hecho. Pero el Señor quiere alimentar su pueblo hoy. Hoy, todos los días. Cada mañana su misericordia se renueva. Cada mañana su fidelidad permanece intacta. Cada mañana volvemos a decir,
Padre, danos el pan que necesitamos hoy. Hermanos, vamos a dejarlo hoy acá. Vamos a seguir con este tema aquí del Padre, del pan nuestro cada día. Y la próxima semana vamos a estar viendo el peligro de la autosuficiencia. Aquí mismo en esta sección de Danos el pan nuestro de cada día. Vamos a orar y si hay alguna preguntita o alguna inquietud, con mucho gusto la atendemos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro precioso y bendito Jesús, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Eres el Rey de gloria, Señor, y tu reino ha venido, Señor. Gracias, Señor, porque formamos parte de tu reino, Señor. Gobierna, Señor, en nosotros, Señor. Gobierna nuestros corazones, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, en nosotros, Señor. Solo queremos, Señor, estar rendidos a ti, Señor. Que en todos tú seas exaltado y glorificado, Señor. Danos poder, danos gracias, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Gracia en abundancia, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Cuídalos, guárdalos, Señor. Llénalos, Señor, de ti, de tu poder, de tu precioso y santo Espíritu, Señor. Y continúa tú, Señor, haciendo tu obra en nosotros. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.